a Dios. Comienza hoy alabando a Dios. Comienza diciéndole al Padre eterno: tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, Señor. Mi vida toda es para ti, contigo, mi Señor. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. No te dejes quitar este tiempo del enemigo. No te dejes quitar esta oportunidad del enemigo. Muchos quisieran tener la oportunidad que tú tienes en este momento. La oportunidad de tener conexión con Dios. La oportunidad de poderle hablar a Dios y sentir que Dios te está escuchando. Y sentir que Dios está aquí en medio de ustedes a través de la presencia de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Dijo el Señor: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y si usted viene trabajado, cargado, dígale: Señor, aquí estoy, porque necesito ese descanso que solo tú sabes dar. Necesito esa fuerza que solo tú sabes dar. Necesito de ese poder que solo tú sabes entregar. Y si tú quieres hacer una intercesión por tu casa, dile: Señor, aquí estoy. No quiero que mi familia se pierda. No quiero que mi familia sea destruida. No quiero que mi hogar sea destruido. Por favor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Rey de la gloria, Señor. Tú eres el que da la vida y aún también la quitas. Tú eres el que da y también quitas. Pero aquí estamos, Señor, alabándote, glorificándote, exaltando tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso. Que Dios los bendiga rica y poderosamente. Vienen unos tiempos más fuertes todavía de lo que usted está oyendo y viendo. Los anunció al Señor en el año pasado. En la segunda parte del anuncio dijo el Señor que Él tenía una provisión especial para su pueblo, una protección especial para su pueblo. El tiempo del ayuno de Semana Santa, Él va a entregar cosas muy importantes. Él va a hacer cosas muy importantes. Yo solo te convoco, pueblo, de parte de Dios. Tú decides, pero yo solo te convoco. Es una oportunidad valiosísima. Tú lo decides. Va a abrir su Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer esta palabra, sumergiéndonos en ella, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 2. Dice así desde el versículo número 18 en adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y dice: y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? El 19 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Alguien que se atreva a comenzar a tomar esta palabra, porque sabe que en su casa puede haber muerte, esterilidad y enfermedad, y le digas: Señor, yo necesito tu palabra para que saque tu palabra toda muerte de mi casa,
para que saque tu palabra y tu presencia toda enfermedad de mi casa, toda esterilidad de mi casa, Señor. Y Señor, mi casa será sanada, mi casa será restaurada, mi salud será sanada, restaurada. Yo creo en el poder de tu palabra, yo creo en el poder de tu presencia, yo creo en el poder de tu gloria. Tomen asiento, por favor. Título de la enseñanza: una transformación definitiva. Ponga mucha atención, porque en la casa de muchos puede haber muerte y no se han dado cuenta de eso. Ponga mucha atención, porque en la casa, en la familia de muchos puede haber esterilidad y no se han dado cuenta de eso. Aunque la familia es buena, esta ciudad dijeron que era buena. Aunque esta ciudad decían que estaba buena, que anhelaban ver árboles frutales, anhelaban ver fruto, anhelaban ver bendición, estaban en un buen lugar, pero había algo que impedía el fruto, el producir la bendición. Dios nos está llamando, pueblo amado. Está abriendo las ventanas de los cielos. Hay géneros que solo salen con ayuno y oración, y con ayuno sacrificado, con ayuno de 1, de 2, de 3 o de 4 días, como nos lo permite el Señor. Con ayuno desde temprano, orando, clamando, suplicando, tocando el corazón de Dios a través del ayuno y de la oración. Dios nos está llamando a una guerra poderosa, donde nos vamos a parar en la roca que es más alta que nosotros, que se llama Jesús de Nazaret, y arrebatarle el botín al tirano. La puerta está abierta. Tú decides si quieres entrar por ella o no. Segunda de Reyes, capítulo 2, habla aquí que Eliseo sucede a Elías, que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces dice que unos profetas, hijos de los profetas que estaban al otro lado del río Jordán, porque estaban en Jericó, entonces ellos se dieron cuenta. Y dice el versículo 16 que el profeta les dijo: he aquí con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo han levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis, no enviéis, porque Eliseo sabía que el carro de fuego se había llevado a Elías, que había descendido del cielo un carro de fuego con ángeles poderosos, y hubo un torbellino poderoso, y Shaisabahai Tarabateya se llevó a Elías. Sin embargo, como ellos no entendían, profetas inmaduros, estaban aprendiendo hasta ahora, dice el 17 que importunaron, hasta que avergonzado dijo: enviad entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. A veces la gente no entiende las operaciones de Dios. ¿Sabe por qué me gusta a mí esos tiempos de ayuno que vamos a vivir? Porque clamamos, oramos, suplicamos, y hay unas operaciones de Dios tremendas. Y hay una palabra de Dios profética tremenda. Y aquí hay muchos testimonios poderosos de que en medio de esos ayunos, en donde oramos, en donde pedimos la palabra, en donde vamos en la presencia del Espíritu de Dios, se desatan operaciones de Dios.
Dice que ellos, los que importunaban, los que molestaban, los que miraban todavía lo terrenal y no entendían que una operación del Espíritu Santo de esa magnitud no tiene nada que ver con lo terrenal, importunaron. Dice el versículo 18 que volvieron a Eliseo, porque como habían visto, a este le fue entregado un espíritu superior, que se había quedado ¿en dónde? En Jericó. Tal vez reposando, tal vez esperando cómo moverse, tal vez esperando a ver Dios que le decía. Y dice aquí que él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? En el 19 dice que los hombres de Jericó, los hombres de la ciudad, fueron al profeta y le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, que es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son ¿qué? Malas, y la tierra es estéril. Comencemos a aplicar esta palabra a nosotros. Estos hombres buscaron al ungido. Estos hombres buscaron al que habían oído que de Dios le habían entregado una unción sobrenatural. Ahora usted no necesita buscar a ningún ungido. Ahora usted mismo puede llegar a la presencia de Dios y usted mismo puede pedirle al Padre que derrame algo sobrenatural para su vida a través del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ellos eran conscientes de que la ciudad estaba colocada, era buena, pero ahí la fuente era mala y la tierra era estéril. Apliquémoslo a nuestra vida. No faltará el que diga: la intención de casarme, la intención de formar una familia era buena, pastor. Sin embargo, las aguas malas lo llenaron mi matrimonio, y la esterilidad por todas partes. No faltará el que quiera aplicar la palabra y decir: la intención de tener ese negocio era buena, pero pudo más las aguas malas y pudo más la tierra estéril. No faltará el que diga: las intenciones de formar mi hijo, mi hija eran buenos. Yo quería que fuera bueno mi hijo. Yo quería que fuera buena mi hija. Pero más son las aguas malas y la tierra estéril. Estos hombres, en medio de todo, yo los admiro mucho, porque había una oportunidad y no la perdieron. Sabían que Eliseo, el que estaba ungido, estaba ahí. No sabían si después lo iban a encontrar. Qué lindo aprovechar oportunidades como la del ayuno, porque no sabemos si Dios nos permita otra oportunidad. Alabado sea el Señor. Qué bueno que estos hombres entendieron que aunque la ciudad era buena, había cosas malas, muerte y esterilidad, pero que algo se podía hacer. Usted, me gusta que hable, que no se quede callado, pero que hable como un hijo de Dios, que hable como una hija de Dios, que sienta que Dios le escogió a usted, sea hombre o sea mujer, y que su boca se parece a la de Cristo. No es
la de Cristo, se parece a la de Cristo. La boca del Señor sale, hiere a la tierra. Se lo demuestro. Isaías capítulo número 11. Isaías capítulo número 11. Dice, versículo 4: sino que juzgará, 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra ¿con qué? Y con el espíritu de sus labios, ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes que estos hombres decían que la tierra estaba en un buen lugar, pero que había esterilidad y muerte y enfermedad? Ahora, si usted asocia esta palabra y dice, o sea, que puede estar en la tierra a causa de la maldición, a causa de la brujería, a causa de la hechicería, por eso será que no prospero, por eso será que no levanto, por eso será que no tengo. Me hace falta que salga la palabra de Dios poderosa y haga una oración y hiera a la tierra. Y le diga a la tierra, no más esterilidad, no más pecado. Pero depende de usted qué le va a ofrecer a Dios. Que esto se gana en ayuno, en oración, en santidad. Vuelva por favor a Segundo Libro de los Reyes. Porque entonces estábamos hablando que usted tiene ese poder. No tiene la misma vara de Jesús de Nazaret. No la tiene nadie, solo Él. No tiene el mismo poder de Jesús de Nazaret. Usted puede hacer cosas mayores que Él con el poder que le ha dado. Pero usted tiene una vara en su boca que Dios le ha puesto. Y usted es capaz de decirle a la persona que tiene al lado, que tienes al lado, en ese problema, en esa angustia, algo se puede hacer, algo va a suceder, porque es el poder de la palabra de Dios, es el poder de la vara, de la boca de Dios a través de su palabra. Dice aquí que los hombres, versículo 19, hombres deseosos de cambiar la maldición en bendición, hombres deseosos de que sucediera un cambio, una transformación en la casa. Y yo lo aplico, hombres y mujeres deseosos de ver una transformación definitiva en la familia, sacando la borrachera, sacando los pecados, sacando la brujería, sacando lo oculto. Y este hombre, Eliseo, había recibido una unción, la acababa de recibir. Cuando tú recibes algo de parte de Dios, tienes que ponerlo a producir. El versículo 20 dice, entonces él dijo, traedme una vasija. ¿Cómo era la vasija? Nueva. Profetícele a la persona profetízale a la persona que tienes al lado. Dios te va a poner como una vasija nueva. Una vasija nueva. Dice, traedme una vasija nueva. Ese hombre insistía con las vasijas. En los ministerios hay que saber cómo opera Dios. Este hombre algo tenía con las vasijas.
Porque primero tuvo aquí para echarle sal. Después a la viuda lo primero que dice: traiga vasijas. Y después, cuando le muestran una vasija llena de muerte con unas calabazas amargas, échale harina. Tienes que aprender a identificar con qué te usa Dios, con qué se mueve Dios, qué te muestra Dios a través tuyo, y úsalo. Dijo ese hombre, versículo 20: traedme una vasija nueva. ¿Cómo tenía que ser la vasija? Si tú le vas a traer algo al Señor, tráeselo nuevo. Y aún si vas a regalar una Biblia o algo, tráela nueva. No es amigo Dios de que regales cosas viejas. En una operación de Dios, no traigas cosas viejas, déjalas fuera. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. El 21 dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas. ¿A dónde salía él? A la fuente, donde se estaba produciendo ¿qué? La muerte y la esterilidad. Diga conmigo: hay una fuente donde se produce muerte y esterilidad, pero esa fuente va a ser cambiada para producir vida y bendición. ¿Usted lo ha creído? Dile a la persona al lado: la fuente de maldición se va a cambiar en fuente de bendición. La fuente de enfermedad se va a cambiar en fuente de sanidad. La fuente de dolor se va a cambiar en fuente de alegría. Si alguien lo cree, que le dé la gloria a Dios. Si alguien lo cree, que le dé la alabanza a Dios. Y saliendo él a los manantiales, a la fuente, Dios te invita al ayuno. No seas cobarde. Perdón, predicador, porque Dios te va a poner a enfrentar el origen de esa maldición, y a que te quieras desatar, desligar tu casa, desligar tus hijos, desligar tu familia. Por eso aquí nos enseña que este profeta iba a la fuente, de donde estaba saliendo el veneno, de donde estaba saliendo la esterilidad, de donde estaba saliendo el fracaso, de donde estaba saliendo la contienda, de donde estaba saliendo el deseo por el pecado. Dijo, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová. ¿Qué significa es que así ha dicho Jehová? La palabra de Dios. Y bendito sea el Señor, y bendigo a la mujer que me formó espiritualmente. La bendigo mucho, porque nos enseñó y nos formó. Hagan un ayuno, oren, clamen, supliquen, hagan guerra espiritual, alaben, canten, pero tienen que traer la palabra de Dios, porque una operación espiritual sin la palabra de Dios no pasa nada. Y en este ayuno que viene para Semana Santa, ya Dios me dio 4 días palabra diferente, y me dijo: primer día harás esto y meterás al pueblo en esto. Segundo día harás esto y meterás al pueblo en esto otro. Tercer día harás esto otro y meterás al pueblo en esto otro. Y el cuarto día proclamarás una victoria profética y darás la palabra mía. Dele la gloria a Dios y alábelo y bendiga. Así ha dicho Jehová, dice la palabra aquí. Yo sané
Me gusta. No dice yo sanaré. Tremendo. O sea que cuando el profeta iba moviéndose, Dios iba delante de él. Y Dios sabía a qué iba el profeta. Y Dios sabía cuáles eran las peticiones de estos hombres. Porque estos hombres querían la sanidad para ellos, para su casa, para sus mujeres, para sus niños, para sus abuelitos, para sus animalitos. Ellos querían la sanidad. Por eso no se quedaron ahí nomás esperando que la esterilidad y la muerte acabara con todo. Y qué lindo que aquí haya hombres y mujeres de Dios que no esperen simplemente que la muerte, la esterilidad y la enfermedad acaben con todo, sino que quieran moverse a la operación de Dios, a la búsqueda de Dios, a hacer venir el reino de Dios y su justicia. Dice: yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y el 22 dice: y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Ya no está Eliseo, están ustedes, estoy yo. Y si en el ayuno alguien se mete en la dimensión espiritual que vemos aquí, la presencia del Espíritu Santo, y si en el ayuno el Señor da la palabra y dice: profeta, hijo de hombre, dile a este pueblo que las tumbas se abren y que este pueblo tiene que salir de la tumba donde está. Y si hay, así sea, un solo entendido o una sola entendida, y lo dice y dice: pues si así es la palabra que Dios está trayendo hoy, pues yo me dispongo a salir de la tumba, porque no es la voluntad de Dios que yo esté en la tumba. Y salen mis hijos de la tumba, y sale mi economía de la tumba, porque aquí la palabra nos enseña que fueron las aguas sanadas conforme la palabra del ungido. Y tú tienes una unción mayor que la de Eliseo, porque tú tienes el reposo del Espíritu Santo de Dios sobre ti. Prepárate en el nombre de Jesús. Toma asiento. ¿Usted no ha notado que el diablo va robándole la bendición a la gente? Yo hablo de la espiritual. Ya hay gente, pero en todas las áreas, que ya no les gusta orar. Ya para que ya tengo lo que anhelaba, ya para qué orar. Oh, me esforcé muchísimo mientras conseguí lo que quería. Ya después, ¿para qué? ¿Para qué congregarse? Mejor pasear. Mejor dejar la casa de Dios desierta. Yo te digo de parte de Dios: no te dejes robar las oportunidades preciosas que Dios te da. Vamos a repasar qué hizo Eliseo. Número 1, ordenó a sus seguidores traerle una vasija nueva y llenarla de sal. Número 2, fue al manantial de la ciudad. Número 3, arrojó la sal en el manantial. Y número 4, exclamó: así dijo el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Si yo te digo que la vasija nueva que Dios quiere en esta iglesia eres tú, y si yo te digo que ya tienes la sal y que no te dejes envolver del mundo,
Porque en el mundo dice le echaron la sal. Ojalá le echen la sal del evangelio a usted. ¿Qué significa la sal en la Biblia? Porque los brujos pueden hablar de la sal. Porque los musulmanes pueden hablar de la sal. Porque los budistas pueden hablar de la sal. Porque los ateos pueden hablar de la sal. Hasta los hippies pueden hablar de la sal. Pero en la Biblia la sal se usa para presentar la capacidad de Dios para preservar un pacto. Aleluya. Dios le estaba diciendo a través de Jesús de Nazaret a la iglesia: vosotros sois la sal de la tierra. O sea que Dios hace perseverar su pacto nuevo y eterno a través de ¿qué? De la iglesia, de la sal. En Levítico 2:13, búsquelo por favor. Es un ejemplo, una promesa entre Dios y los descendientes sacerdotales de Aarón. ¿Qué dice la Biblia sobre ser la sal de la tierra? Ya vamos a verlo. Levítico 2:13. Y dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de ¿qué? Del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, ¿qué vemos aquí que simboliza? El pacto eterno. Ellos no podían traer la ofrenda así nomás. ¿Qué ofrendaban? Eran tiempos del Antiguo Testamento. Quizá ofrendaban un becerro. Quizá ofrendaban una vaca. Quizá ofrendaban un cordero. Quizá ofrendaban un macho cabrío. Quizá ofrendaban unos palominos. Pero conforme a esa ofrenda que tenían que llevar, sal. Porque dice Dios: no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. ¿Qué es ese pacto en el Nuevo Testamento? Es la presencia de Cristo. Es el amor por Cristo Jesús de Nazaret. Es tener a Cristo Jesús de Nazaret como Señor y Salvador todo el tiempo. Sin embargo, el Señor advirtió que hay muchos que teniendo la sal corren el peligro que la sal se desvanezca, que la sal pierda su esencia. Y lo dice el Señor, yo no. Lo dice que no sirve para nada sino para el muladar. Pastora Doris, búsqueme ese versículo. Solo la pastora Doris, por favor, sean obedientes. Solo la pastora Doris, donde dice que la sal se vuelve insípida. En Mateo 5, búsquela conmigo. Mateo 5. Dice el versículo 13. Bueno, ahí está en 13, déjame lo que ya lo encontré. Vosotros sois la sal de la tierra. San Mateo 5:13. Ya ahorita, por favor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
¿Sabe usted por qué los judíos son bendecidos a pesar de todo lo que usted vea? Y Dios los bendiga y los ayude a Israel y a Judá. ¿Por qué? Porque llevan un pacto encima y lo han tratado de cuidar. Ellos no aceptaron el pacto nuevo y eterno en Cristo Jesús, muchos de ellos, pero llevan un pacto encima, el que tienen con Dios a través de Abraham. Se necesita esa sal para quitar la maldición de tu casa, la ruina, el fracaso. Pero si la sal se desvanece, pierde su esencia. Por favor, pastora, lea Marcos 9, 50 y algo dijo. Y aquí el hermano Felipe va a girar un poquito llévale ayúdenlo, de audiovisuales así, para que la vean en la transmisión que ella está leyendo. Pastora, ponte en pie, por favor, donde dijiste. Eso, gloria. Dice la poderosa palabra del Señor en Mateo 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aleluya. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Predicador, explíqueme, a ver, vuélvame a explicar. A ver, le vuelvo a explicar. Su intención era buena, de formar un hogar, pero está ganando el dolor, la rabia, el desamor, la inseguridad, la esterilidad y la enfermedad espiritual. Su intención era buena al ser un siervo de Cristo, pero está ganando el desánimo, la desobediencia, la apatía, etc. Su intención era muy buena al querer poner un negocio, una fuente de ingresos, pero ha ganado el fracaso, el dolor, la quiebra, la tristeza. Su intención era buena, de dejar la vida atrás, la vida pasada, pero volvieron la pornografía, la masturbación, el pecado. Entonces hay que ir a la fuente, como vimos la palabra, hay que ir a la fuente y llevar la vasija nueva y la sal. Pero hay alguien que inteligentemente se podrá preguntar a sí mismo: ¿y yo ya soy una vasija nueva o no lo soy todavía? Porque la Biblia dice que las cosas viejas tienen que pasar y yo todavía las traigo a mi vida. O sea que no puedo decir que soy una vasija nueva para ofrecerme a Dios si todavía tengo cosas del pasado. Porque la Biblia aquí habla de una vasija nueva para poder quitar la esterilidad, la enfermedad, el fracaso, el dolor, la soledad, la angustia. Y habrá alguien que inteligentemente diga: bueno, y si la sal, que es el pacto eterno en Cristo Jesús, se ha ido desvaneciendo, entonces, ¿con qué voy a ir a la fuente? No va a funcionar. Y alguien podrá decir: con razón no ha habido el cambio, con razón no han cambiado las cosas, con razón sigue ganando el problema, sigue ganando el fracaso, sigue ganando la esterilidad. Dios nos invita a dar sabor. ¿Sabe por qué era tan importante que se necesitaba la sal? Siempre se ha necesitado, porque evita la podredumbre, la descomposición. Se está descomponiendo un hogar, falta la sal del Evangelio de Cristo. No, pero vamos a ir a terapia.
Vayan a terapia si quieren, Dios los bendiga. Usted al terapista. Pero la Biblia no me habla de una terapia, me habla de la sal y de la vasija nueva. Aleluya. Jesús de Nazaret dice: vosotros sois la sal de la tierra. Nos está invitando a ser instrumentos del pacto eterno en esta tierra, en su casa, en su familia, y evitar, oiga la lista: la corrupción, la muerte y la esterilidad. Usted es capaz de mirar a la persona al lado, decirle así con el dedito como yo lo hago, mire. Número 1, evitar. Número 2, evitar la corrupción. Número 3, evitar la muerte. Y número 4, evitar la esterilidad. Y dígale: porque tú estás llamado a ser sal de la tierra. Y estás llamado a ser sal de la tierra por Jesús de Nazaret, no por cualquier otra persona. Hay 3 cosas aquí. Hay mucho para enseñar, pero voy a hacer 3 cosas. Necesitaba Eliseo para cambiar eso. 3 cosas. Yo quiero desafiarte en el buen sentido de la palabra a que reacciones, a que no seas conformista con la mala situación, con la angustia, con el dolor, a que mires que en la palabra hay soluciones poderosas por Dios, a que no te dejes quitar tu bendición del diablo y de los hombres. Lo primero que necesitaba, 3 cosas necesitaba Eliseo aquí. Necesitaba la sal, necesitaba una vasija nueva y necesitaba ir a la raíz del problema para cambiar todo eso. Necesitaba sal. Eliseo sabía que necesitaba sal para este problema. La sal en la Biblia significa la vida de Dios que mora en nosotros, porque era el conservante en aquellos tiempos. La colocaban, la carne y otros alimentos, en capas: una capa de sal, una capa de carne, una capa de sal, una capa de carne, para evitar la corrupción, la podredumbre. Por eso la sal se usaba como un símbolo de la vida de Dios en el hombre. Es la presencia poderosa de Dios la que nos preserva y nos protege de la corrupción. Póngase la mano aquí en el pecho y diga: es la presencia de mi Señor la que me hace preservar de toda corrupción y maldad y esterilidad que hay en este mundo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Más que sanarles un problema agropecuario, porque si esa agua, esa fuente de esa agua estaba envenenada, sufrían las vacas, sufrían los árboles, sufrían los viñedos, porque la tendencia es a mirar toda la operación de Dios en lo terrenal únicamente. Pero Eliseo sabía que la sal era la vida de Dios en esa población, que era lo que más necesitaban ellos. La sal significaba, la vida de Dios en ellos. Cuando se pierde la esencia del evangelio, se va perdiendo todo lo demás. Se va perdiendo la fe, se va perdiendo el amor, se va perdiendo la esperanza. Y cuando se va perdiendo eso, viene la ruina,
el fracaso, el dolor. Él necesitaba la sal, porque él sabía que existía un pacto con sal. Lo leímos en Levítico 2:3. Porque aquí el Señor le dijo: y no harás que falte jamás, o sea, por siempre estará esa sal. Número 2, necesitaba una vasija nueva. Dios te necesita como una vasija nueva, no como una vasija vieja, con la vieja levadura, con las viejas costumbres, con los viejos pecados, con las viejas situaciones difíciles, con las viejas angustias y dolores y fracasos. Era sal. Dios, en este ayuno que viene, tal vez no va a dar sal física, no lo sé, si Él lo pone, lo hacemos, pero quiere poner algo nuevo dentro de ti, dentro de tu casa. Y desde ya tienes que producir en ti ese deseo, pero la sal que va a dar Dios es en una vasija nueva. Nueva. Eso ocurre con los problemas de la humanidad tal cual. Está ganando la esterilidad. Está ganando la enfermedad. Yo les decía hoy temprano, y mi esposa es testigo porque ella lo presenció también, en una cafetería bonita. Usted sabe que uno a veces asoma a esas cafeterías por lo bueno. Veía 2 niñas, jovencitas, por ahí que 14, 15 años, 16. Eso sí, ya con cuerpos de mujeres y con anhelos de mujeres. Y Dios me permitió presenciar una niña de ellas hablando mal del papá, y la otra maldiciendo con unas palabrototas terribles hacia el papá. Me imagino que hacia la mamá también. Y esta niña, en vez de decirle: no hables así de mi papá, no hables así de mi mamá, se lo apoyaba. Y yo les dije esta mañana, no me impresionó eso. ¿Sabe qué me impresionó? El odio que se alimentaban una a la otra. Y pregunto, ¿cuántas niñas estarán así? ¿Y cuántos niños estarán así? Porque tal vez el papá no les ha complacido los caprichos que quieren los niños o las niñas. Y para eso se necesita esta sal del evangelio, que quite esa podredumbre, que quite ese odio de los corazones, esa amargura, ese desenfreno que hay de los jóvenes y las jovencitas por estar en el espíritu del mundo y amar las cosas del mundo. El mundo necesita esa sal. La vida de Dios solo puede estar contenida en una vasija nueva. ¿Sabes? Recordamos que leímos que la sal significaba el pacto eterno. Pero la sal también significa la vida de Dios en una persona. Pero la vida de Dios no puede estar en una vasija vieja, con la vieja levadura, con los viejos pecados, con la vieja maldad, con el viejo resentimiento, odio. La Biblia no dice que las personas intenten purificar sus vidas pasadas. Hay gente que se mete y quiere purificar su vida pasada. No. La Biblia le dice a las personas: nazcan de nuevo. Esto va a ser en el ayuno una sala de partos múltiple, espiritualmente hablando, porque va a haber muchos
nuevos nacimientos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios y lo bendicen? La Biblia te dice y me dice a mí, no es purificar el pasado, porque la Biblia dice las cosas viejas pasaron, se fueron, se eliminaron. La Biblia a mí me dice, y Jesús inspiró al apóstol, todas son hechas nuevas. Le dice y te dice a mí que nos dispongamos a nacer de nuevo, que nos dispongamos a hacer una nueva creación, una vasija habitada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y lo tercero que necesitaba Eliseo para que esa maldición fuera cambiada en bendición. Ahora no está Eliseo, ni están los hombres de Jericó. Ahora están ustedes y estoy yo. Y es Dios el que te vuelve a decir hoy, vas a seguir conformista toda tu vida de fracaso, de dolor, de tristeza, de amargura. Vas a disponerte para una transformación, porque aquí en estas aguas fue transformada la muerte en vida, la enfermedad en salud, la ruina en prosperidad. Necesitaba ir a la raíz del problema. No se fijó en la manifestación externa del problema. Pueblo hermoso, pueblo bendito, pueblo amado por el Señor, hoy Dios te dice a través mío, hay un ayuno convocado, y es un ayuno para que vayas a la raíz del problema. No trató de darles Eliseo soluciones humanas, ni terrenales, ni superficiales e ineficaces. Fue directo a la fuente del problema. ¿Por qué ese hombre es así?, preguntará alguien. Y si se va a la fuente del problema, Dios mira, porque fue consentidísimo. La mamá no lo corregía, el papá no lo corregía, fue acostumbrado a que él tuviera lo que le diera la gana. Fuera de eso, es un niño expuesto a cantidad de cosas que le pasaron y a maldiciones. Pero aún así, Dios puede tomar a ese hombre y transformarlo de maldición en bendición. El problema no es lo que hacemos, es lo que somos. Busque a la persona, dígale, el problema no está en lo que hacemos. El problema está en lo que somos. Y eso tiene que ser transformado radicalmente. Dígale ahí a la persona con toda seguridad, eso tiene que ser transformado radicalmente, y solo se puede hacer a través del Evangelio de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo. Puedes pasarte toda la vida intentando combatir pecados externos. Puedes pasarte toda la vida intentando cambiar problemas, peleas externas. Puedes pasarte toda la vida intentando abrir fuentes de negocios externos. Pero si no ves y no reconoces cuál es la raíz del problema, nunca encontrarás la solución correcta. Con esto voy a ir terminando porque tenemos la Santa Cena y tenemos que orar. Vuelva a Segunda de Reyes, capítulo 2.
Y vamos a leer desde el 20 en adelante. Está hablando el profeta. Es el primer milagro que lo usa Dios después de recibir la unción. Dice: entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Usted ya entendió todo. Ya se lo dije, lo mejor explicado que se pudo. Espero que no haya estado por allá distraído, pensando en cómo va la tabla de posiciones del campeonato. Espero que no haya estado distraído por allá, pensando si el negocio se debió haber abierto hoy o no. Espero que no se haya ido por allá con una mente dividida, cuando Dios te está entregando un camino para cambiar la maldición en bendición. Cuando Dios te está entregando un camino para cambiar la esterilidad en prosperidad. La semana pasada, a mí como me gustan esos negocios. Yo no fui llamado para comerciante ni tener empresa, bueno, hasta el momento. Pero a mí me impresionan esos negocios donde se dan el lujo de decirle a la clientela: espere afuera, por favor. Que hay crisis, que no hay crisis, que hay ventas, pero ese tipo de negocios se dan el gusto de decirle a la gente: sabe que espere afuera, tenga la amabilidad. Y el cliente espera a que salgan los otros. Espero que usted esté entendiendo que ha ensayado muchas cosas en su vida. Sigue la esterilidad, sigue el fracaso, sigue la angustia por muchas cosas. Y Dios está mostrando a través de esta operación bíblica que Dios puede, si tú te dispones a ser como una vasija nueva, cambiar. Pero Dios te ha llamado, tienes que venir, escuchar la palabra, abrirte en espíritu y en alma para que Dios te muestre la raíz por la cual está brotando todavía muerte, enfermedad, maldición. Dice que Él salió, hay que moverse. La Biblia no es de estancamiento. Jesús de Nazaret se movía a una aldea, se movía a otra, pasaba por 10 ciudades, iba a otra, se movía. Y en este ayuno Dios te está convocando: ven, muévete de la comodidad, muévete del gusto, muévete de tu propio parecer. Ven a la fuente. A la fuente. Y dice aquí: y saliendo él en el versículo 21 a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Eso van a ser unos tiempos de guerra espiritual y de ministración tremenda. Y si Dios me pone proféticamente a decirle a usted que traiga una sal, se lo digo, pero yo se lo confirmo. Y dice: así ha dicho Jehová. Primero había que alistar la sal, luego la vasija nueva. Y ahí sí operaba ¿qué? El poder de la palabra de Dios. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. A usted le llama la atención que no dice yo sanaré, sino dice yo sané. Oh, porque obedecerle a Dios hace que él actúe así rápidamente. Porque al cumplirle a Dios como Dios manda, aquí Eliseo no dijo: bueno, tráigame en una salecita ahí medio terronuda, medio con tierra. No.
No dijo Eliseo, tráigame en unas vasijas, pueda que estén roticas, estén vencidas. No, hermanos. Eliseo obedeció y le trajo a Dios, le ofreció a Dios la vasija nueva y la salvó. Entonces ahí vino la palabra: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Y qué pasó? Que conforme Dios lo dijo y conforme la operación se hizo, se cambió la muerte, la esterilidad y la enfermedad. Y dice el 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Sabe? Una vez contaba un siervo, la primera vez que lo llevó a Israel. Yo tengo que ir allá. Y los guías le dijeron, aquí en este lugar fue donde Eliseo echó la sal en el río Jordán, en esas fuentes. Y él dice, yo no me aguanté, cogí una, y el guía me dijo, puede tomarla. Dijo, es tan sana esta agua hasta el día de hoy que usted la puede tomar. Porque lo que Dios hace para bien perdura. Así que vamos a orar. ¿Cuántos quieren que sea cambiada la esterilidad, la muerte en bendición? Así es. Vamos a orar y comienza a decirle, Señor, perdóname, Señor, si he dejado desvanecer la sal del evangelio, la pureza de esa sal, de ese pacto nuevo y eterno en mi vida. Señor, perdóname si en vez de ser una vasija nueva, soy como una vasija vieja, con pecados antiguos, con iras antiguas, con deseos viejos, deseos malos viejos. Perdóname, Señor, y dile, yo me ofrezco a ti como una vasija nueva. Quiero que sea en mi vida yo como una vasija nueva. Quiero que mi casa sea como una vasija nueva. Quiero que mis hijos preciosos sean como una vasija nueva para colocar esa sal del pacto nuevo y eterno dentro de ellos. Alguien que levante la voz y le diga, Señor, quiero que la maldición sea cambiada en bendición. Quiero que el conflicto sea cambiado en paz. Dios de la gloria, no quiero equivocarme. No quiero que de aquí a mañana mis hijos se pierdan por decisiones inadecuadas. Dios de la gloria, aquí estoy. No necesito soluciones humanísticas, no necesito soluciones terrenales, no necesito soluciones superficiales, no necesito soluciones ineficaces. Yo necesito esa operación tuya en mi vida. Yo necesito esa operación tuya en mi casa, Padre de la gloria. Oh Dios eterno, que tu Espíritu Santo se mueva hoy, oh Padre de la gloria. Y voy a la fuente, Señor Dios bendito, Padre. Voy a la raíz del problema. Si hubo maldiciones, si hubo fracasos, si me maldijeron de niña, si me maldijeron de niño, si me concibieron en pecado, si me concibieron en borrachera, si me consagraron a brujos o brujas, hechiceros, si hubo homicidios en mi casa, si hubo robos en mi familia, si hubo violaciones en mi familia, si hubo pacto con brujería o con hechicería, no quiero, Señor, que esto opere más en mi vida. Dios de la gloria, no quiero que esa maldición opere más en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y levanta tu mano derecha y dile, Señor, ya no está Eliseo, estoy yo, y estoy bajo la presencia de Cristo Jesús, y estoy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y estoy por medio de Jesús de Nazaret para declarar esta palabra. Así ha dicho Jehová,
Así ha dicho el Señor eterno: yo sané estas aguas y la fuente de mi vida será sanada totalmente. Y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y dígalo: no habrá más en mi vida esa muerte, esa enfermedad, esa ruina, ese fracaso. No lo habrá, porque así lo dice la palabra de Dios. Ese desánimo, esa tristeza, esa soledad no la habrá. Levanta tu voz y dilo con confianza, porque así lo dice la palabra del Señor. Y en la presencia del Espíritu Santo de Dios yo lo digo: no habrá más, no habrá más esa muerte, esa enfermedad, esa esterilidad. El Dios que respaldó a Eliseo, dígalo: el Dios que respaldó a Eliseo, el Dios de los ejércitos de Israel me respalda a mí. Yo lo creo, 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 yo lo recibo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Eliseo sabía qué hacer. Tú ya sabes qué hacer. Eliseo aprovechó la oportunidad. Dios te ha dicho: hay una oportunidad. Tú decides. Tú decides. Era necesario verter esa sal, la vida de Dios, en un vaso nuevo. Nuestra vida después de nacer de nuevo. En la fuente del problema, nuestra vieja naturaleza. Padre, te damos gracias. Vamos a ministrar la Santa Cena.